amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Hasta este punto, lo siguiente que tendríamos que agregar, y es bastante importante en cualquier proyecto, sería nuestra losa, nuestro techo o cubierta con sus respectivos plafones, en dado caso de tener algún diseño de estos. Pero antes de comenzar a agregar esto, sería bastante importante comenzar a limpiar toda la escena en dado caso de que estén trabajando en el mismo proceso que yo. Por ejemplo, en este momento yo no necesito tener nada de esto. Yo puedo simplemente seleccionar todo, dar clic derecho y ocultarlo. O sería más fácil irnos a las etiquetas y estarlos desactivando desde este lugar. Obviamente, algunas etiquetas no están bien realizadas o algunos de estos elementos no están dentro de esas etiquetas. Por ejemplo, yo creé esta etiqueta de 3D escaleras, por lo tanto voy a seleccionar todo esto y lo llevo a esa capa o a esa etiqueta. Y ahora, por ejemplo, si yo desactivo esa etiqueta, ya no serían visibles las escaleras. En el caso de estos tres elementos, yo no los necesito ya que los agregué en un archivo que ustedes pueden descargar y utilizar en todos sus proyectos. Así es que por el momento los voy a eliminar. De igual manera, este DWG ya no lo necesito, por ende lo voy a eliminar. Ahora, por ejemplo, en el caso de todas estas rampas, yo voy a crear una nueva etiqueta que de igual manera se va a llamar 3D y le voy a poner el nombre de rampa. Ahora, por ejemplo, selecciono absolutamente todo esto y lo llevo a esa etiqueta. Y de esta forma ya estaría oculta. De igual manera, este DWG ya no lo necesito. Y en el caso de esta barandilla, yo ya no la necesito porque solamente era como ejemplo, así es que la voy a eliminar. Ahora, una vez limpia nuestra escena, vamos a poder trabajar un poco mejor en todo nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de cubiertas, desde una cubierta lisa o con una pendiente mínima solamente para las bajantes de agua pluvial, hasta cubiertas con caídas de agua muy inclinadas, justo como la imagen de referencia, e inclusive cubiertas curvas. Entonces, en el caso de este proyecto, ocupamos una cubierta bastante sencilla. Entonces, sin estar dentro de nada, lo primero que voy a hacer es crear una etiqueta que se va a llamar 3D cubierta, o ustedes lo pueden llamar por ejemplo losa. Ahora, sin estar dentro de ningún grupo, podemos agregarla muy rápido a través de un rectángulo, justo de esta manera. Y por ejemplo, si ustedes necesitan que su cubierta esté un poco salida desde todos los muros, podemos darle una equidistancia desde este punto, por ejemplo 50 centímetros. Entonces ahora voy a eliminar todas esas líneas que no necesitamos. Y esta parte nosotros tendríamos que darle un grosor, por ejemplo de 15 centímetros, 18, ustedes deciden. Y todo esto tendríamos que agruparlo. Ahora, una vez seleccionado, lo cambio a su respectiva categoría, justo de esta manera. Esta es una forma bastante sencilla de crear una losa totalmente plana. Ahora, por ejemplo, explicaré los diferentes tipos de cubiertas, más que nada las inclinadas. Para esto voy a importar un archivo de DWG a mi archivo de SketchUp, justo desde este lugar, y lo voy a dejar como tal y lo voy a importar. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar este DWG y lo voy a desplazar un poco, justo en este lugar. Ahora, por ejemplo, tenemos dos cubiertas que necesitamos realizar o modelar dentro de SketchUp. Por ejemplo, la primera forma es a través del lápiz. Desde este punto y con la flecha hacia arriba de nuestro teclado, voy a poner, por ejemplo, qué desfase quiero. En este caso voy a poner 50 centímetros. De igual manera, con lápiz me voy al otro punto y lo voy a poner a otros 50. Voy a unir primero estos, ahora con este otro. Justo de esta forma. Nosotros podríamos dar triple clic y crear, por ejemplo, un grupo. Simplemente damos en mover y lo podemos poner, por ejemplo, en cualquier proyecto. O tenemos otras opciones. Por ejemplo, otra opción es a través de los muros. Entonces primero voy a proceder a crearlos. Ahora
Ahora, por ejemplo, para crear este tipo de losa o de cubierta con este tipo de inclinación existen diferentes maneras, por ejemplo la anterior, y por ejemplo ahora a través de estos muros existe otra forma, la cual es la más utilizada en diferentes cursos o diferentes tutoriales dentro de internet. Por ejemplo, me voy ahora con la herramienta de lápiz y yo puedo dejarlo justo hasta este lugar, o podemos dar desde este punto un desfase o lo que va a sobresalir esta losa. En mi caso lo voy a dejar de 20 centímetros solamente de sobresalir. Ahora con el eje verde voy a dar una distancia, por ejemplo los mismos 20 centímetros, no hay ningún problema. Y en este caso necesitamos la flecha derecha de nuestro teclado, y ahora podemos darle la referencia justo del centro del otro muro. Desde aquí ahora con la flecha hacia arriba podemos dar la altura, por ejemplo pueden ser 50 centímetros, 70, 80, por ejemplo voy a poner 70. Y ahora lo siguiente que tendremos que hacer es desde este punto, ya que la losa va a comenzar desde este punto, vamos a darle de igual con la flecha hacia arriba, y ahora tendríamos que poner el grosor de la losa, por ejemplo qué espesor vamos a ocupar. En mi caso le puedo poner un espesor de 15 centímetros, no hay ningún problema. Y voy a proceder a unir estas líneas. No es necesario terminar todo el contorno de la losa, con solamente la mitad es suficiente. Para este tipo de superficies que es totalmente igual, no se preocupen. En este caso, una vez que tenemos esta cara, les recomiendo eliminar las líneas que no necesitaríamos. Por ejemplo, estas líneas de guía no las necesitamos, y nos quedaríamos solamente con la cara como tal. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos crear un rectángulo en este lugar para cerrar esta superficie y que nos genere esta cara. Ahora, por ejemplo, una vez que la tenemos, damos clic en la cara. En mi caso me voy a ir en herramientas y en la opción de sígueme, y voy a seleccionar por ejemplo esta cara, y así de rápido tendríamos esta losa o esta superficie. Obviamente tiene algunos pequeños errores, no se preocupen, se puede corregir. Por ejemplo, en este caso puedo simplemente a través de una línea dar este punto, y entonces puedo proceder a eliminar todo lo que sobra. Justo de esta manera. Entonces ahora tenemos esta otra cubierta, por lo tanto la podemos crear de las dos formas igual que lo hicimos anteriormente. Por ejemplo, yo lo voy a crear con un lápiz. Me voy primero con los puntos medios, doy la altura que necesito y puedo comenzar a unir diferentes puntos. Justo de esta forma. Recuerden que podemos seleccionar, crear un grupo y podemos procederlo a mover y agregar en nuestros proyectos. Ahora, por ejemplo, como yo ya no necesito esto, ya que solamente era como demostración, voy a proceder a eliminarlo. Si en su caso ya agregaron su superficie, losa, cubierta, entonces recuerden siempre guardar todo con control S. Ahora, otro punto bastante importante dentro de este tipo de elementos es justo como se muestra en esta imagen de referencia, serían los elementos como los plafones. Esto es para crear este tipo de doble altura, poner algún tipo de iluminación en LED, algún tipo de spot o simplemente tener este tipo de desniveles como algún tipo de remate visual. Obviamente eso depende de todos sus diseños. Por ejemplo, para este proyecto, desde el inicio del curso mostré estas imágenes de referencia en donde nosotros sí tenemos este tipo de plafones. No se preocupen, son muy fáciles de agregar. Ahora, por ejemplo, antes de agregar este tipo de plafones, lo primero que voy a hacer es hacer este muro un poco más pequeño. En su caso lo pueden dejar como está ahorita o lo pueden modificar igual que yo. Por ejemplo, a través de medir voy a poner un punto de referencia aquí y me lo voy a llevar a una altura de 320. Pueden dejarlo un poco más, un poco menos. Y ahora, seleccionando todo esto, voy a dar en escalar, rayos X para encontrar el centro, que sería este. Desactivo rayos X y me lo llevo a este punto. Por ejemplo, esto mismo quedó ahora muy grande. Rayos X para encontrar el punto medio. Por ejemplo, la ventana también se movió un poco. Obviamente nuestra puerta también, porque estaba modificada para esa altura. Por ejemplo, selecciono la losa que ya había agregado y la llevo justo a este lugar. Por ejemplo, esta línea de referencia ya no la necesito.
Y una vez hecho esto ya podemos proceder a agregar los plafones como tal, ya que tenemos una altura que sí nos agrada. Y para agregar los plafones sería muchísimo más fácil para nosotros si este techo o esta losa no es visible por el momento. Por lo tanto podemos dar clic aquí y ocultarlo, o simplemente, como nosotros si creamos una etiqueta, podemos ocultarla desde este otro lugar. Y recuerden que esta losa comienza justo en este lugar, en este punto. Entonces justo desde esta línea nosotros tendríamos que comenzar con nuestros plafones, en dado caso de que ustedes vayan a agregarlo en su proyecto. Entonces, para crear este elemento justo como se muestra en esta imagen de referencia, lo voy a hacer a través de rectángulos. Por ejemplo, primero voy a crear uno simplemente aquí, justo de esta forma. Recuerden que no estamos dentro de ningún grupo y que estamos trabajando fuera de todo. Ahora, por ejemplo, doy triple clic y lo voy a agrupar. Ahora sí voy a entrar en él. Y obviamente, justo como se muestra en esta imagen, no tenemos un plafón completo, sino que tenemos este tipo de diseño. Así es que ahora con la herramienta de equidistancia voy a ir desde un punto y voy a poner un valor aproximado de un grosor que necesito. Por ejemplo, lo voy a dejar de 50 centímetros, está bastante bien. Ahora este centro necesito eliminarlo. Y todo esto sería el plafón que nosotros ocupamos. Por ejemplo, podemos simplemente seleccionar esta cara y la vamos a empujar. En mi caso, con un grosor de 5 centímetros está bastante bien. Ahora, una vez que salgo, lo selecciono y necesito moverlo justo desde este punto, y ahora ya estaría justo en el mismo nivel que nuestra losa. Pero como se muestra en esta imagen de referencia, nosotros no necesitamos que esté justo a este nivel, sino que lo vamos a bajar. Recuerden que vamos a bloquear este eje con la flecha hacia arriba de nuestro teclado, y ahora yo lo necesito un desfase de 10 centímetros, justo de esta forma. Esto es porque en este pequeño espacio que está aquí va a ir esta tira LED, justo como se muestra en esta imagen de referencia. Entonces nosotros podríamos crear esta tira LED copiando este mismo rectángulo, o podemos crear otro, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo lo voy a crear justo aquí hasta este punto. Recuerden, triple clic, lo vamos a agrupar, entramos en él. Ahora en esta cara, antes de poner algún grosor, vamos a darle una equidistancia también. Y por ejemplo, esta tira LED no es necesario que esté hasta aquí o que esté salida, sino que la podemos dejar aproximadamente unos 30 centímetros, 25 centímetros, justo de esta forma. Y ahora vamos a eliminar este centro. Seleccionamos la cara que sí vamos a ocupar y damos el grosor de 5 centímetros. De igual manera, esta va a ser una tira LED, por así decirlo. Esto principalmente va a ser para la cuestión de los renders. Ustedes pueden dejarlo de un grosor más ancho o un grosor menos, no hay ningún problema. Y por ejemplo, salgo y esta sería mi tira LED y este sería mi plafón, justo como se muestra en esta imagen de referencia. Yo desde este lugar ahorita podría ponerle algún material, pero no se preocupen, como todavía no llegamos a ese punto, lo haremos parte por parte. Ahora en este punto ya podría activar nuestra losa y ya estaría completo todo esto. Recuerden siempre estar guardando todo con control S. Por ejemplo, si me acerco un poco, ya se puede notar cómo está nuestro plafón y cómo está nuestra tira LED y nuestra losa normal. Pero ahora nosotros necesitaríamos crear este pequeño elemento en donde vamos a tener ese tipo de iluminación por spot. Esto es opcional, si su diseño de cocina es diferente, lo pueden crear diferente, no hay ningún problema. En mi caso lo voy a hacer tal cual en la imagen de referencia, por lo tanto sí necesito crear este pequeño elemento. Y como se podrán dar cuenta, crearlo desde aquí afuera estaría bastantito difícil, así es que nosotros, por ejemplo, podríamos volver a desactivar la losa y crearlo desde este punto, o tener la losa activada, o ahora nosotros podremos utilizar una herramienta, por así decirlo, dentro de SketchUp, la cual nos va a ayudar bastante al momento de modelar también la cocina integral o algún espacio de interiores. Para esto primero voy a desactivar la losa, me voy a ir por ejemplo a un punto en donde yo alcance a ver esto. También podríamos trabajar desde este punto, pero yo lo haré desde este. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a utilizar esta herramienta que se llama situar cámara. Por ejemplo, me acerco un poco a este punto y con un solo clic ya tengo la vista justo en este lugar. Ahora nosotros, por ejemplo, aquí podemos darle una altura. Como en este caso no estoy utilizando ese tipo de escena o no estoy haciendo un encuadre para un render, sino que solamente lo voy a utilizar para hacer los elementos que necesitamos de plafones, no le voy a poner una altura real, sino que por ejemplo voy a poner 2 metros. Ahí está bastante bien. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, el zoom, que sería el campo visual. En este caso, les recuerdo, no es un render como tal, por lo tanto solamente necesito tener el mayor alcance posible sin que se distorsione tanto para poder modelar dentro de este espacio interior. Por ejemplo, está en 35, lo podemos poner en 40, en 38, no hay ningún problema. Y ahora una cosa que me gusta utilizar es irnos a cámara y en perspectiva de 2 puntos.
justo de esta forma. Una vez que estemos en esta vista y que ya nos agrade, no para un render sino para poder modelar aquí, vamos a proceder a irnos en esta parte donde dice escenas, vamos a agregar una nueva, clic derecho y le podemos cambiar el nombre. En mi caso sí le voy a poner por ejemplo interior, pero le voy a poner que es para modelar. Damos enter y se cambió el nombre tanto en este lugar y ahora aparece en esta partecita de arriba. Por ejemplo, voy a cerrar escenas, pero como se podrán dar cuenta, en esta vista la losa como tal no aparece. Por ejemplo, yo puedo activarla ahorita y si doy clic en este icono, se vuelve a desactivar la losa. Esto es porque guardamos la escena sin la losa. Esto mismo va a pasar si tenemos diferentes elementos, por ejemplo, ventanas en este lugar, ya tenemos la cocina integral y nosotros lo desactivamos y guardamos la escena como tal, pues cada vez que nosotros le demos clic en la escena guardada, van a desaparecer todos esos elementos. Por ejemplo, voy a activar la losa, me voy de igual manera en escena, pero ahora en lugar de crear otra de nuevo, como no he movido nada, solamente activo la losa, voy a dar clic derecho y actualizar escena. En esta parte yo voy a actualizar absolutamente todo y ahora por ejemplo si yo me muevo hasta este lugar, estoy trabajando en esta ventana, ahora estoy trabajando en una puerta, estoy trabajando por ejemplo en una barandilla y resulta que ahora vamos a trabajar en el interior, solamente es necesario seleccionar esta escena y nos dirigimos a ella y ahora ya tenemos la losa. Entonces ahora con la barra espaciadora desactivo cualquier comando que tenga y ahora a través de un rectángulo más o menos de esta forma necesitaría crear este elemento que va a tener los spots. En este caso mide 6.08, y ahora vamos a poner el grosor que necesitamos o el ancho que va a tener este elemento. En mi caso está bien con 40 centímetros, doy enter y ya tenemos ese rectángulo. Recuerden que no estamos dentro de nada. Doy triple clic y lo voy a agrupar, selecciono y ahora por ejemplo le puedo dar los mismos 30 o 40 centímetros, no se preocupen por eso, después se puede seguir modificando. Y ahora tenemos este pequeño elemento en donde vamos a tener los spots. Pero por ejemplo si me acerco un poco me doy cuenta que este plafón por ejemplo no sobresale mucho de esto. Entonces por ejemplo me voy a meter al plafón, voy a seleccionar esta cara y por ejemplo le voy a dar una distancia de unos 30 centímetros más o menos de esta forma. Incluso lo pueden poner un poco más, un poco menos, no se preocupen, podemos cambiarlo después en dado caso de ser necesario. Recuerden siempre estar guardando todo con control S. Ahora por ejemplo lo siguiente que nosotros podríamos modelar sería nuestra cocina integral como tal. Esto nosotros lo podemos hacer manualmente, así como lo hicimos por ejemplo con ese tipo de cajón, o podemos descargarlas y utilizarlos en nuestros proyectos y simplemente estarlo escalando. Entonces lo primero que vamos a hacer para crearlo manualmente muy rápido es crear una etiqueta, porque recuerden que es importante trabajar con cierto orden. Por ejemplo vamos a poner 3D y en esta parte va a ser la cocina integral y la voy a seleccionar aquí también. Eso quiere decir que todo lo que yo esté creando va a estar con esa etiqueta. Entonces por ejemplo en este lugar, justo en esta esquina, nosotros tendríamos, como se muestra en esta imagen de referencia, una pequeña torre en donde vamos a tener por ejemplo el microondas y algún tipo de horno. Entonces voy a explicar cómo crear un cajón sin entrar todavía en este lugar. Por ejemplo salí un poco de esto, solamente es para crearlo como ejemplo y sin estar dentro de ningún grupo ni nada por el estilo. Por ejemplo ahora me voy a ir a esta etiqueta de cocinas y yo puedo crear aquí a través de un rectángulo uno de los cajones para este tipo de elementos. Por ejemplo lo voy a crear de 70 por .55 o .50, justo de esta forma. Ahora recuerden triple clic, crear grupo, entramos en él, lo vamos a empujar y por ejemplo le voy a dar una altura de no sé 84-85 centímetros. Ahora por ejemplo este como tal no es un cajón por así decirlo, pero yo ahora mismo en este lugar puedo por ejemplo seleccionar esto. Ahora voy a empujar no sé 2 centímetros. Selecciono todo esto, de igual manera lo voy a agrupar, puedo mover esto un poco porque recuerden que en todos los cajones como tal tenemos cierta separación. Ahora necesitamos bloquear el eje verde con la flecha de la izquierda de nuestro teclado y lo voy a separar muy poquitito, por ejemplo solamente 2 milímetros.
justo de esta forma. Ahora por ejemplo selecciono ambos y los voy a agrupar. Puedo crear un componente, pero en este caso no es necesario, y los voy a agrupar. Por ejemplo aquí mismo puedo copiar y puedo ponerlo en la parte de arriba, y esto es simplemente para crear un tipo de cocina como se muestra en la imagen de referencia, que sirve más que nada para el momento de sacar renders. En este caso tengo algunos ejemplos justo en este lugar. En este primer caso es esta pequeña torre en donde nosotros podemos agregar por ejemplo un horno, un microondas y tener un tipo de almacenamiento en la parte de arriba. Como se podrán dar cuenta si me acerco un poco, es lo mismo que acabamos de crear. Es en sí un rectángulo sólido en este lugar y esta pequeña puerta que la creamos aparte. En sí no está tan detallado, como son renders no es necesario detallarlo. En la parte de abajo tenemos por ejemplo este pequeño microondas y este pequeño horno. Obviamente ustedes van a tener todos estos archivos para descargar y si lo quieren modificar lo pueden hacer. Y por ejemplo la única diferencia es que en la parte de abajo tenemos esta pequeña extrusión, por así decirlo. No se preocupen, por ejemplo voy a seleccionar alguno de estos cajones, me los llevo a este lugar y vamos a crear esta extrusión. Para esto necesitamos modificar el recuadro de atrás. Nos acercamos un poco, seleccionamos esta cara, vamos a dar en empujar, pero vamos a aplastar control una vez. Recuerden que esto es para separarlo y me lo voy a llevar a este punto de referencia. Ahora una vez que tenemos marcado esto, nos acercamos a esta otra cara, seleccionamos y vamos a empujar. Este tipo de elementos es justo como se muestra en la imagen de referencia para un mejor diseño de las cocinas integrales o de cualquier tipo de cocina. Así nosotros podemos estar de pie y tener cierta distancia desde donde va a comenzar estas puertas o estos muebles, más o menos de esta forma. Ahora por ejemplo esto podemos modificarlo o simplemente escalarlo. Control X, porque recuerden que siempre tenemos que irnos de la parte media, a no ser de que queremos que se deforme. Justo de esta manera. Por ejemplo puedo seleccionar todo esto, clic derecho y lo voy a agrupar. Ahora por ejemplo en este lugar tenemos este otro elemento en donde nosotros podemos agregar por ejemplo este refrigerador. Esto es opcional, existen diferentes maneras de crear diseños para cocinas integrales o cocinas normales. En mi caso voy a seleccionar todo y lo voy a agrupar. Y por ejemplo nosotros vamos a tener otro archivo en la cajita de descripción que pueden descargarlo, que sería justo este. Por ejemplo lo voy a abrir y por ejemplo en este lugar se encuentran diferentes espacios o áreas de cada gabinete. Por ejemplo, como se muestra en esta imagen de referencia, las cocinas integrales por lo regular se dividen entre tipos de gabinetes, tanto gabinetes inferiores, los gabinetes superiores, los gabinetes de las esquinas o por ejemplo las torres como acabamos de ver y de crear para los microondas. Todo ese tipo de elementos los tenemos aquí, justo como se muestra en este archivo. Ustedes podrán seleccionar uno y utilizarlo en su proyecto. Por ejemplo, supongamos que les gusta este tipo de cajón, seleccionan control C y por ejemplo se lo llevan a su proyecto, control V para pegarlo. Y en este caso, si ustedes lo quieren un poco menos ancho o un poco más alto, le dan en escalar. Recuerden que tenemos que ser siempre de las partes del centro, porque por ejemplo si lo hago yo desde este lugar se va a modificar todo, y si lo hago simplemente de la parte del centro se modifica nada más la altura. Y justo de esta forma ustedes pueden utilizarlo en todo su proyecto. En este caso lo primero que voy a utilizar es esta torre, la voy a mover justo desde este punto, me voy a mi vista de interiores y por ejemplo la voy a poner aquí. Me voy ahora desde este punto y lo llevo justo ahí. Basta con dar un solo clic aquí para ajustar esta vista. Por ejemplo, en este caso este mueble no está muy bien ajustado. Entro y solamente voy a modificar el último cajón. Recuerden, desde el punto céntrico, justo de esta forma. Esto mismo ustedes lo podrán hacer en sus proyectos. Recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con control S. Entonces ahora en la parte baja y en la parte superior necesitaríamos este tipo de cajones. Por ejemplo, ahora desde este punto voy a mover, control para copiar, doy un clic en esta escena y lo voy a pegar en este lugar. Por ejemplo, este mismo mueble voy a dar en control, vuelvo a copiar, pongo este mismo punto de referencia y ahora por ejemplo le voy a poner por 3, más o menos de esta forma. Por ejemplo, ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos muebles y cambiarlos por algún otro que ustedes prefieran. Por ejemplo, puede ser uno de este estilo o con otro tipo de división, no hay ningún problema. En mi caso, como solamente voy a utilizar esta vista para los renders finales, no hay ningún problema en dejarlo como tal. Ahora, por ejemplo, en esta parte voy a poner la torre, por así decirlo, en donde va a ir el refrigerador. Entonces voy a seleccionar, voy a dar en mover con este punto de referencia, control para
para copiar, un clic en la escena y lo voy a agregar en este lugar. Ahora, por ejemplo, un cajón como tal está más grande de lo que necesitamos, entonces yo podría hacerlo más pequeño o podría hacer un poco más grande otro de los muebles. Justo de esta manera. Ahora hasta este punto nosotros podríamos agregar en esta parte la pequeña tarja o la pequeña barra, justo como se muestra en esta imagen de referencia, o podríamos, por ejemplo, agregar los muebles de la parte superior. En mi caso voy a agregar primero la barra, por lo tanto me voy a acercar un poco, más o menos de esta forma, y ahora a través de la herramienta de rectángulo y sin estar dentro de ningún grupo ni nada por el estilo, vamos a proceder a crearlo justo desde este punto. Y lo puedo dejar, por ejemplo, hasta este punto. Selecciono, doy triple clic, lo voy a agrupar. Antes de hacer cualquier cosa voy a dar a mover con la flecha hacia arriba del teclado y lo voy a mover aproximadamente 1 centímetro. Ahora dentro de este grupo lo que voy a hacer es, por ejemplo, seleccionar ahora esta línea y de igual manera la voy a mover. Ahora con la flecha derecha de nuestro teclado voy a bloquear este eje y lo voy a llevar hasta este punto. Selecciono la cara y le voy a dar un grosor. En este caso un grosor de 1,5 centímetros o de 2 centímetros está bastante bien. Justo de esta forma. Ahora una vez que hice esto lo voy a mover. Recuerden que con la flecha hacia arriba bloqueamos este eje y lo pongo justo aquí. Por ejemplo, lo podemos dejar como tal o podemos, por ejemplo, entrar y ponerlo hasta este otro eje un poco más salido. Eso ya es cuestión de sus diseños. Ahora, por ejemplo, en este lugar en donde estaría el refri, nos podemos dar cuenta que todos estos muebles están un poco más grandes. Entonces los voy a seleccionar todos y los voy a escalar al mismo tiempo. Rayos X para activar el centro, lo llevo hasta este punto. Entonces, para este diseño de cocina integral nos faltaría en este lugar los gabinetes superiores, justo como se muestra en la imagen de referencia. Entonces, para esto primero nos vamos a ir a este archivo que ya les he compartido y en esta parte se van a encontrar los gabinetes superiores. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, este está bien, control C para copiar, lo llevo a mi proyecto, control V y por ejemplo lo puedo poner aquí, lo llevo con este punto de referencia hasta este lugar. Obviamente no tiene el ancho que nosotros ocupamos, vamos a escalarlo más o menos hasta este punto. Por ejemplo, voy a medir cuál es el ancho de este gabinete, de 72 centímetros, y por ejemplo voy a sacar una línea guía de aproximadamente unos 50 centímetros, 60, 55. Ahora este mismo mueble lo voy a volver a escalar hasta este punto. Por ejemplo, esta línea guía ya no la necesitaría y puedo seleccionar este mueble desde este punto, control para copiar, pegarlo en este lugar y puedo copiarlo, por ejemplo, 3 o 4 veces. En este caso voy a cambiarlo a 4, más o menos de esta forma. O por ejemplo, si les parece que estos cajones están muy pequeños con respecto a la puerta, voy a dar control Z. Por ejemplo, primero voy a medir un punto de referencia que desde este lugar y le voy a poner, por ejemplo, una distancia de, no sé, 0.85 más o menos. Entonces voy a escalarlo hasta este punto. Esta línea de referencia no la necesito, vuelvo a mover, control para copiar. Por ejemplo, le voy a poner por 3 copias, más o menos de esta forma. En dado caso de que a ustedes les quede algún vacío en este lugar, pueden escalarlo y ajustarlo, no hay ningún problema. En mi caso ya me gusta este resultado y lo puedo dejar de esta forma. Ahora tenemos estos gabinetes inferiores, los superiores, tenemos la torre para el microondas, esta pequeña torre para el refrigerador. Nosotros podríamos dejar el diseño de todos estos gabinetes como tal o podríamos agregarle un poquitito más. Entonces ahora para hacer esto, por ejemplo, voy a seleccionar, voy a mover este mismo cajón desde un punto de referencia, control para copiar, flecha hacia arriba para bloquear este eje, lo puedo poner en este lugar. Y por ejemplo, yo ahora quiero que este gabinete o este mueble termine justo en este mismo lugar. Voy a bloquear con la flecha hacia arriba y lo quiero con este punto de referencia. Por lo tanto, todos estos gabinetes que yo creé o que he agregado, los voy a escalar y los voy a llevar hasta este punto de referencia. Pero ahora, por ejemplo, este gabinete quiero que tenga un diferente grosor. Esto particularmente sería para dar un mejor diseño o algún tipo de antropometría para que sea un poco más funcional. Por ejemplo, desde este punto quiero que tenga un grosor nada más de 40 centímetros. Selecciono el mismo cajón y lo voy a escalar.
Justo de esta forma ya no necesitaría esa línea de referencia. Por ejemplo, yo a este cajón le quiero dar un diferente diseño o algo plus, en donde por ejemplo desde este punto quiero que tenga ahora este ancho. Voy a volver a escalar más o menos hasta este lugar, voy a borrar esta línea y ahora tendríamos estas puertas un poco más grandes. Obviamente cada diseño de sus cocinas va a ser diferente, ustedes pueden elegirlo. Por ejemplo, voy a copiar, control, flecha hacia la derecha para bloquear este eje y lo voy a pegar en este lugar. Por ejemplo, en este punto algo que ustedes van a notar al mirar estas imágenes de referencia es que, por ejemplo, esto que sería donde va a estar las luces de spot no es de la forma correcta, ya que queda dentro de los gabinetes cuando debería estar un poquitito desfasado para poder tener los spots. Por ejemplo, voy a dar en X para ocultar el resto del modelo. Recuerden que eso ya lo expliqué en un video anterior. Y voy a medir el ancho que tiene ahorita, son 40 centímetros. Selecciono esta cara, lo voy a empujar aproximadamente 35 centímetros. Ahora, por ejemplo, desactivo con X otra vez y ya estaría este lugar en donde irían cada foco o cada iluminación en spot. Obviamente ahora nuestro plafón o nuestra tabla roca se tendría que modificar. Por ejemplo, darle unos 45 centímetros más de desfase. Por lo tanto, nuestra LED también le vamos a dar un pequeño desfase para que al momento de sacar los renders sea visible la iluminación. Lo podemos dejar más o menos así. Nos falta agregar, por ejemplo, algún tipo de mobiliario en este lugar, por ejemplo la tarja, o en el caso de este proyecto o de esta cocina también nos haría falta agregar la barra en este mismo lugar, con un poco más de gabinetes y con su respectiva estufa. Por ejemplo, para comenzar con esta barra, lo primero que voy a hacer es irme a este archivo y yo voy a elegir, por ejemplo, el gabinete de la parte de abajo, dependiendo de cuál es el que más me guste. En este caso, por ejemplo, voy a elegir este, control C para copiar, me lo llevo a mi archivo, control V. Por ejemplo, ahora lo voy a girar justo de esta forma, pero como tal estar creando o estar modificando la barra con esta vista parece ser un poco difícil, por lo tanto voy a detener un poco y voy a modificarla. En este caso me voy a ir a la vista de interiores, pero ahora por ejemplo no necesito tener las ventanas, tampoco la puerta ni la puerta corrediza y por el momento tampoco necesito los muros, ya que solamente necesito las piezas de la cocina integral y cuando mucho el piso. Entonces, por ejemplo, voy a desactivar la barandilla y como se pueden dar cuenta, estos elementos están en esta categoría. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a esto, selecciono todo y lo llevo ahora a la cocina integral. Por ejemplo, voy a aprovechar ahorita mismo para crear una nueva etiqueta que de igual manera se va a llamar 3D, pero ahora va a ser, por ejemplo, plafón, o ustedes pueden ponerle tabla roca. De igual manera voy a crear una etiqueta en donde ya le voy a poner la categoría de luz LED. Entonces, una vez en esta vista podemos guardarla. Recuerden, nos vamos en escenas. En esta parte voy a añadir una escena, cambio el nombre. Por ejemplo, esta va a ser para la barra y también aparece en la parte de arriba. Y por ejemplo, para compararlo con lo que hemos creado acá, voy a copiar. Y por ejemplo, si comparo los que voy a utilizar con los que ya tenemos, son bastante parecidos, cuando mucho la puerta está un poco más elevada. Entonces vamos a modificar eso rápidamente. Y ahora ya tendrían el mismo tamaño. Voy a borrar esta y ahora puedo modificar de una vez el tamaño de cada gabinete. Por ejemplo, en este caso yo necesito un gabinete de 60 por un aproximado de altura de 87 centímetros. Entonces voy a escalarlo un poquitito más. Primero voy a poner esta línea de referencia de punto 87. Ahora selecciono y lo voy a escalar. Ustedes, si gustan, lo pueden dejar de exactamente la misma altura que la otra o lo pueden dejar de 87 centímetros. En mi caso está bien de la segunda forma, no hay ningún problema con eso. Por ejemplo, lo voy a seleccionar y lo voy a pegar en este lugar. Por ejemplo, vuelvo a seleccionar, control para copiar, lo llevo a este punto y por ejemplo ahora lo voy a dar por 4 copias.
más o menos de esta forma. Nosotros, por ejemplo, podríamos dejarlo como tal, o en cada orilla poner un pequeño murito o una división. Eso ya depende de cada persona y de cada proyecto. En mi caso, en la parte de atrás, por ejemplo, voy a eliminar esto, suelo poner una división, un tipo de muro, más o menos como una celosía, justo como se muestra en este ejemplo. Para crearlo es bastante sencillo. Por ejemplo, lo voy a copiar por el momento y lo voy a poner en este lugar, y nosotros podríamos agregarlo también en esta orilla y en esta otra orilla, o lo podemos dejar como tal. Ahora, por ejemplo, para crearlo manualmente, lo primero que voy a hacer es medir esto. Por ejemplo, es de 2 centímetros por 2 centímetros y tiene una separación de 1 centímetro. Entonces, sin estar dentro de absolutamente ningún grupo, vamos a crear un rectángulo, por ejemplo desde este punto, y le voy a poner de 2 centímetros por 2 centímetros. Por ejemplo, selecciono todo esto y lo voy a agrupar. Entro en ese grupo, selecciono esta cara y la voy a empujar, y le voy a dar esta misma altura porque esa la voy a tener de referencia. Ahora todo esto dentro del grupo puedo simplemente moverlo o copiarlo, y ahora le voy a dar una distancia de 3 centímetros, y esto lo puedo poner por ejemplo por 20 copias, 30 copias, y así de fácil tendríamos este tipo de celosía. Por ejemplo, se puede hacer de la misma forma pero agrupando uno por uno. Ejemplo, voy a dar control Z, y en este punto todo esto es un grupo, puedo simplemente moverlo con este punto, copiar, y lo voy a dar una distancia de 3 centímetros. Le voy a poner por ejemplo 25 copias, selecciono por ejemplo todo esto, clic derecho y crear un grupo, y así de fácil tendríamos la celosía que ocupamos para ese tipo de cocina. Por ejemplo, en esta parte superior podemos seleccionar esta barra desde este punto, control para copiar, y por ejemplo poner aquí. Ahora la vamos a mover en la parte superior, otra vez desde la parte superior hasta que quede alineado en este punto. Obviamente esto es algo que nosotros tenemos que seleccionar, y podemos escalarlo o simplemente modificarlo justo hasta este punto. Por ejemplo, vamos a tener todo este espacio con gabinetes y la parte superior para poner la estufa, pero nos falta la barra como tal. Entonces vamos a crearla justo como se muestra en esta imagen de referencia. Para esto me voy a ir por ejemplo a esta vista, no hay ningún problema, y lo primero que voy a crear es un rectángulo sin estar dentro de ningún grupo. Entonces va a ser de 50 centímetros por un grosor de aproximadamente 2 centímetros. Ustedes pueden ponerlo un poco más o un poco menos. Esto le doy triple clic y siempre vamos a estar agrupando. Entro en él, selecciono por ejemplo esta cara y la voy a empujar justo hasta este lugar. Ahora selecciono por ejemplo esta línea, muevo de todas maneras con control para crear una copia, y en este caso le voy a dar una separación también de 2 centímetros. Voy a empujar todo esto y me lo voy a llevar hasta este punto de referencia. Selecciono ahora esta línea, la voy a mover también, control para crear una copia y 2 centímetros. Selecciono esto, lo voy a empujar hasta este otro punto de referencia. Más o menos de esta forma ya tendríamos la barra creada. Y por ejemplo, en el caso de todos estos elementos, seleccionarlos, y en mi caso los voy a desplazar un poco, más o menos hasta este punto. Por ejemplo, ustedes lo pueden dejar de esta forma, o por ejemplo podemos desplazarlo otros 2 centímetros, y de la parte inferior también lo vamos a desplazar por ejemplo 2 centímetros. Hasta este punto estaría casi todo terminado de la cocina, solamente faltarían por ejemplo los banquitos, la estufa, la tarja o el lugar en donde vamos a lavar la loza. Entonces hasta este momento vamos a dar en control S para guardar todos los cambios que hemos realizado. Gracias por ver hasta el final de este video, te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.